Buenas noches, bienvenidos a Chamo Noticias. Como presentadora del talk show Laura en El Salvador, me permito hacerles una introducción de lo que va a estar pasando en nuestro show esta semana, teniendo en cuenta la crisis actual que enfrenta nuestro país y la importancia del derecho laboral en las instituciones del mismo. Esta semana vamos a contar con diferentes invitados especializados en el tema del derecho laboral, quienes nos van a estar compartiendo información que resulta relevante para todo el pueblo de El Salvador. Bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos una vez más al show Laura en El Salvador. En la tarde de hoy tenemos una invitada muy especial. Lady Coatepec es una de las principales representantes del sindicalismo aquí en El Salvador. Hola Lady, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá, gracias por la invitación. Nosotros también estamos muy contentos de poder tenerte en nuestro show el día de hoy. Bueno Lady, ¿por qué no empiezas contándonos un poco quién eres tú, a qué te dedicas? Bueno, yo soy líder del sindicalismo de un criadero de avestruces, acá les puedo mostrar el huevo. Bueno Lady, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu opinión frente al posconflicto que ha venido enfrentando nuestro país? Yo creo que ha sido un desastre, ha estado muy mal regulado, la gente no, pues como las ciudadanos no tienen una buena actitud en el tema y tampoco el Estado. Yo creo que tiene que haber como una relación entre ellos para que el posconflicto sea realmente un posconflicto y no siga siendo un conflicto. Es cierto, bueno. ¿Cómo crees que esta situación de posconflicto en la que nos encontramos ha afectado las instituciones del derecho laboral? Digamos, pues ha afectado en todo en general, ya las relaciones de trabajo han disminuido, la oferta de trabajo disminuye y la demanda aumenta y la relación entre trabajador y empleador es drásticamente, pues es muy mala porque el empleador sigue siendo mucho más fuerte que el trabajador y el trabajador se encuentra en una situación de desventaja. Bueno, y específicamente frente a los sindicatos, que es tu área de especialidad, ¿cómo consideras que el posconflicto ha afectado a las organizaciones sindicales? Bueno, en el posconflicto, sí, en el sindicalismo hay muchos temas. El primero es que los empleadores no quieren que los sindicatos ceden. Entonces, pues primero los trabajadores que están en el sindicato son tratados de forma diferente, inclusive los mismos empleadores están buscando que los trabajadores se salgan de esas organizaciones, entonces promueven el hecho, pueden dar días hábiles, tiempo de trabajo para que ellos puedan ir a las instituciones y salirse de los temas. Entonces realmente no hay un espacio para que exista el sindicalismo y tampoco se está dando la libertad, la democracia para que los trabajadores expresen sus problemas, lo que quieren. Ok, entonces déjame ver si te estoy entendiendo. En tu opinión, con posterioridad al conflicto, lo que ha sucedido es que se ha fortalecido los movimientos antisindicalistas. Claro que sí. ¿Y por qué consideras que surge esto? No, pues realmente yo creo que es porque los empleadores en este momento están tomando las fuerzas, están tomando el mando y cada vez los trabajadores son más débiles. Bueno, eso frente a la posición ventajosa que nos dices que siguen manejando los empleadores frente a los trabajadores. Pero ya entrando a hablar un poco más de los trabajadores como tal, ¿consideras que hay interés de los trabajadores de formar parte de organizaciones sindicales? Pues puede que nosotros tengamos algún interés en formarlos, pero como te digo, no, tampoco tenemos propuestas para hacerlo, no hay como cosas positivas, digamos, en los sindicatos en este momento. Los subsidios toca buscarlos por fuera porque los aportes que nosotros damos ni siquiera terminan funcionando, no hay una democracia entre nosotros, entonces tampoco surgimos. La agenda del sindicalismo no está siendo regulada, no está siendo como actualizada a diario, entonces pues por más de que algunos queramos ser parte del sindicalismo, pues los empleadores no lo permiten. Entonces uno pues tampoco tiene la actitud ni las formas para poder hacer parte de un sindicato. Cierto, y ahora quiero entrar a un tema que es un poco sensible, más siendo nosotras mujeres. Claro. ¿Consideras que
frente al sindicalismo, en la participación sindical como tal, ¿existe una igualdad de género? No. El derecho de un sindicato es un privilegio de los hombres. Realmente las mujeres en un sindicato son muy poquitas, es un número muy chiquito en comparación al de los hombres, y pues es de preocuparse porque nosotras presentamos el 30% de la población trabajadora. Entonces pues hacemos parte importante de la población, debemos hacer parte de los sindicatos y poder participar de ellos. Listo. Y por último, ¿consideras que nuestro gobierno tiene suficiente regulación frente a los sindicatos? No, precisamente por todo lo que te vengo diciendo. Yo creo que en un tiempo ya el Estado va a terminar haciendo el papel de los empleadores, el papel que no permite que haya sindicatos, el papel de que la gente que tenga un sindicato tenga que salirse, que no haga parte de ellos, va a motivar eso y pues va a motivar todas las propuestas antisindicalistas. Yo creo que eso ya no va a ser solamente los empleadores, sino del Estado. Por ende, pues realmente necesitamos una regulación positiva, no una negativa, por parte del Estado. Bueno, Lady, muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros el día de hoy. Ha sido un placer tenerte acá. Muchas gracias por mostrarnos tu trabajo y por ser un ejemplo para todas esas mujeres que como tú tienen deseos de seguir adelante. Claro que sí, muchas gracias y espero que todas las mujeres que estén en mi posición sigan luchando. Buenas tardes y bienvenidos una vez más al show Laura en El Salvador. Siguiendo con los temas que veníamos tratando esta semana, el día de hoy tenemos el gran honor de tener como invitado a nada más y nada menos que nuestro ministro de Trabajo, el señor Salvador Gil Conge. Buenas tardes, Salvador, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas tardes, Laura, muy bien, gracias por tu invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación de Chamo Noticias a participar en mi programa la tarde de hoy. El gusto mío. Bueno, Salvador, ¿por qué no empieza contándonos un poco sobre las reformas laborales que han habido posterior a la terminación del conflicto? Bueno, Laura, pues ese es un tema bastante importante acá en El Salvador. Como bien sabes, el ministerio se ha dedicado desde la terminación del conflicto en 1992 a lograr la consecución de una paz a través de las reformas laborales en nuestro país, porque sabes bien que gran parte de la consecución de la paz en una sociedad, en un escenario de posconflicto, depende de garantizar unos mínimos, y más en materia laboral son unos temas irreemplazables y que se hacen visibles en un escenario en donde ya ha cesado el conflicto armado. Perdón, interrumpo, ¿estás diciendo que esto está directamente relacionado con la flexibilización del derecho laboral? Sí, tal cual, tienes toda la razón. El derecho laboral se adapta a esta nueva situación en donde hay unos escenarios que en una situación de conflicto armado no fueron de la mayor prioridad, y que para poder alcanzar una paz verdadera debemos desarrollar en compañía del gobierno para poder lograrlo. Háblame esas reformas, por favor. Claro, digamos, durante el periodo desde 1992 hasta nuestros días, el gobierno ha ratificado 25 convenios de la OIT. Para ponerte nada más algunos ejemplos, se ratificó el convenio sobre el trabajo forzoso de 1930 en 1995. También se ratificó el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, que es de 1948, pero nada más se ratificó hasta el 2006, en un trabajo conjunto con todo el gobierno. Y también el convenio sobre las peores formas del trabajo infantil, tratado en 1999, que el gobierno ratificó en el año 2000. Ahora, me estás hablando de un ámbito internacional de las reformas. Sí. ¿Por qué no entras a explicarme un poco más esas reformas a nivel nacional? Tengo entendido que el código ha sufrido algunas reformas. ¿Por qué no entras a explicarme a mí y a los televidentes sobre esas reformas? Claro, bien, o sea, ese también es un tema bastante importante porque el gobierno no lo ha dejado de lado. En el Código del Trabajo, Código Superior del Trabajo de la República de El Salvador, sufrió ciertas modificaciones al adaptarse a un escenario de posconflicto.
Para ponerte un ejemplo, algunos de los artículos más importantes que se modificaron fue el artículo 30, en donde se agrega un 12º numeral, en donde se consagra explícitamente la no exclusión de los trabajadores por cuestiones, no exclusión y no discriminación, por cuestiones de sexo, raza, religión o ideología política, protegiéndolos contra un escenario en el que cada día en El Salvador, de su conflicto, se fueron haciendo patentes ciertos criterios de discriminación con base en ideologías políticas, porque sabes bien que nuestro país vivió un escenario en donde el ser de izquierda o el ser de derecha era determinante a la hora de acceder a cargos públicos o a empleos. Entonces pues es un tema bastante importante y bastante sensible en El Salvador, y que se proteja desde el código es un gran avance. Lo mismo, para ponerte un ejemplo, el artículo 105, que trata sobre el trabajo de las mujeres, se refuerza la protección, diciendo que las labores peligrosas de los menores de 18 años tienen que tienen que llevarse a cabo de acuerdo pues a unos mínimos de condición física, de mínimos de peligrosidad del trabajo, para poder garantizar la integridad de la persona. Y añadido a eso, digamos, el artículo 114, que trata sobre el trabajo de los menores. Y es que los menores de 14 años y los que habiendo cumplido la edad sigan sometidos a la enseñanza obligatoria, no podrán ser ocupados en trabajo alguno. Entonces, en varias esferas, como ves, Laura, el gobierno ha venido trabajando desde la infancia, de los trabajos de la infancia, pasando por la mujer, pasando por reforzar el derecho de sindicalización de los trabajadores. Entonces, pues son diferentes esferas que ha venido considerando el gobierno para poder avanzar. Sí, Salvador, y tienes toda la razón, y personalmente me gustaría felicitarte por los avances en las reformas que ha logrado el gobierno. Gracias, un trabajo. Pero ahora quiero actualizar un poco más la situación al día de hoy, frente a la crisis actual. ¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué opinas? Frente al derecho laboral, claro está. Bueno, si bien no se ha logrado todo y hay bastantes retos por delante, el gobierno creo que ha hecho un trabajo importante que vale la pena reconocer. Y si bien hay cosas que son difíciles de llevar a cabo, lo más importante es que hemos dado los primeros pasos para poder llegar a donde queremos. Cada día hay que hacer más, hay que abarcar más, cada día hay que hacer más fuerte el derecho laboral en un país con tasas de informalidad grandes como es El Salvador, y con problemas de sindicalización grandes también. Creo que se han hecho grandes avances. Nada más para ponerte un ejemplo, digamos, de acuerdo a las reformas que se han hecho en materia laboral, se ha facilitado la organización de sindicatos porque ha disminuido su número para su conformación, el número de miembros para su conformación. Además, añadido a eso, también se ha permitido la sindicalización de trabajadores independientes que se puedan afiliar a sindicatos. Y, por ejemplo, volviendo digamos a la esfera de la mujer, se ha prohibido la obligatoriedad de la presentación de la prueba de embarazo para ciertos trabajos que se pedían a la mujer, sobre todo en el sector de las maquilas y en el bancario. Entonces creo que son pasos importantes. Si bien queda mucho por hacer, son temas bastante importantes para un país que, dado a nuestras condiciones, a nuestro pasado y lo reciente que ha sido la terminación del conflicto, cada día más se inclina por la legalidad y con una fe en el derecho y no solamente pues, en el derecho en general, sino en el derecho laboral, que le permite acercarse a la paz. Y sin duda alguna las reformas que ustedes empezaron a adelantar no estaban pensadas a la crisis actual que el día de hoy enfrentamos. Claro. Pero algo me llamó la atención que mencionaste sobre los sindicatos. No sé si viste el programa el día martes de esta semana. Estuve invitada a Lady Cualtepe, una de las principales representantes del sindicalismo acá en el país. Sí, ella no está muy de acuerdo con todo lo que tú me viniste contando frente a los sindicatos. Entonces la pregunta específica que te quiero hacer es si consideras que no ha habido como difusión efectiva de toda esta información, porque los sindicalistas se sienten un poco diferente frente al apoyo que tienen del gobierno, que es algo un poco diferente a lo que me acabas de contar. Entonces, ¿cuál ha sido ese apoyo que el gobierno les ha dado a ellos últimamente? Pues, como bien sabes, en esto siempre hay detractores, siempre hay gente que está más y menos de acuerdo. Como te decía, creo que el gobierno nacional ha adelantado avances importantes. Obviamente entiendo las preocupaciones del sector sindical, pero hemos venido trabajando de la mano
con la OIT, con ONGs, que han hecho y dan cuenta de un avance en materia laboral. Y pues los sindicatos, como te decía anteriormente, se ha facilitado, se ha reforzado su protección, y si bien no podemos negar la historia y bueno, como en El Salvador se relaciona el sindicalismo con algo que tiene que ver como ideologías políticas y la persecución en tiempo pasado, no podemos sesgarnos y no podemos desconocer la protección que desde el derecho ha habido a los sindicatos y los avances importantes en materia laboral. Esta conversación te la dejo tener con Lady. Claro. Muchísimas gracias, Salvador, por regalarnos tu tiempo y venir a participar hoy en mi programa. Ha No. sido un gusto y un honor tenerte acá. Gracias, Laura, lo mismo. Gracias, audiencia. Buenas tardes, televidentes, y bienvenidos una vez más al show Laura en El Salvador. Teniendo en cuenta que el conflicto armado es algo que tiene repercusiones internacionales y que es un tema que puede llegar a afectar o a interesar a demás países, hay un país específico en Sudamérica que ha tenido conflictos al igual que nosotros. Es por eso que el día de hoy contamos con un invitado muy especial que viene desde la República de Colombia y es nada más y nada menos que el viceministro de Trabajo, el doctor Juan Martín Suárez. Buenas tardes, Juan Martín, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Laura, muchas gracias, sobre todo después de los deliciosos huevos de avestruz. Son increíbles. Bueno, Juan Martín, ¿por qué no empiezas un poco contándonos quién eres tú? Bueno, yo soy el actual viceministro de Trabajo y estoy trabajando en el gobierno Santos y con todos los colombianos para tener un nuevo país. Tengo entendido que Colombia es un país que en este momento está buscando llegar a unos acuerdos de paz. ¿Cuál es la agenda de ese proceso de paz? ¿Por qué no nos cuentas un poco? Con mucho gusto. Son 6 los pasos de la agenda. Primero es el desarrollo agrario, en segundo lugar es la participación política, en tercer lugar es el fin del conflicto, en cuarto lugar son las drogas ilícitas, en quinto lugar son las víctimas y en sexto lugar implementación del acuerdo. Ok, y toda esa agenda que me acabas de contar, ¿cómo se relaciona directamente con tu área de especialidad, es decir, el derecho laboral? Pues, esencialmente, porque la guerra, como lo recordamos desde la Primera Guerra Mundial, surge como consecuencia de abusos laborales. Entonces, para evitar la guerra, tenemos que hacer reformas laborales. Sobre todo en el primer punto de la agenda, en el desarrollo agrario. En un diálogo que tuvimos con líderes sindicales y académicos en la Pontificia Universidad Javeriana, llegamos al acuerdo que la sindicalización agraria, la formalización laboral y la dignidad del trabajo son esenciales para garantizar un post-conflicto que lleve a la prosperidad del país. Luego, para el desarrollo agrario es muy importante garantizar la seguridad alimentaria y el trabajo digno de los trabajadores a partir de agremiaciones legítimamente protegidas por el Estado. Por otra parte, el viceministro en este momento le asegura al pueblo colombiano que el artículo 53 de la Constitución, el tan anhelado Estatuto del Trabajo, va a ser la guía para las negociaciones, como lo ha venido siendo, y para el posconflicto. Este no se va a modificar. Este es el mínimo que va a garantizar el Estado y sobre él se va a desarrollar toda la legislación laboral. De este tienen que surgir las nuevas garantías laborales. Por otro lado, en cuanto a las drogas ilícitas, estas han servido para aumentar la informalidad laboral, pues es más atractivo para una persona cultivar drogas ilícitas que formalizarse. Entonces, como lo dijimos en la Javeriana, hay que hacer propuestas atractivas para formalizar a las personas. Hay un pimpinero, que es una actividad ilegal en la frontera con Venezuela que gana 3 millones de pesos. No va a querer formalizarse con un salario mínimo, que son 500.000 pesos colombianos. En este momento no tengo la conversión. La tasa de cambio. Muchas gracias por la información que nos compartes y de verdad el pueblo de El Salvador desea que todos estos procesos de paz tengan los mejores resultados para todo el pueblo hermano colombiano. Pero por otro lado, me imagino que estarás informado que El Salvador ha tenido ciertos problemas después en la época del posconflicto.
como representante del gobierno colombiano, ¿cómo harías tú para no caer en esos mismos problemas en los que cayó en este momento El Salvador? Bueno, Laura, para nosotros El Salvador es una guía, con defectos, pero guía. En cuanto a sus intentos de formalización, su internacionalización y sus garantías sindicales. Tristemente, su meta de formalización ha fracasado, a mi forma de ver. Pero Colombia en este momento tiene alrededor del 8.2% de formalización laboral. Además ha formalizado y ratificado más de 50 tratados internacionales. Y las garantías sindicales se fortalecieron desde la ley del 2010. E incluso la persecución sindical es hoy, en este momento, un delito. Adicionalmente, la intermediación empresarial para evitar defraudaciones a los trabajadores está restringida completamente después de los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, Colombia, a diferencia de El Salvador, está haciendo reformas laborales desde antes, no después, porque los problemas se atacan desde antes. Muchísimas gracias por considerarnos como un ejemplo. El Salvador también está trabajando para mejorar. Gracias por venir hasta acá a compartir con nosotros en este espacio. Una última pregunta que me causa curiosidad. ¿Esta es la paz de Santos? Esta es la paz de todos. Buenas tardes y bienvenidos a Laura en El Salvador. Recuerden que hoy es viernes de rumba y es el último día del especial de Derecho Laboral en El Salvador. El día de hoy contamos con un invitado muy especial. Su nombre es Raimundo von Humboldt y él mismo nos va a introducir quién es. Raimundo, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes a todo el mundo. Pues yo soy graduado de la Chamu Universidad acá en El Salvador, un par de másters que hice en Venezuela, país hermoso. Bueno, hoy les vengo a hablar sobre la historia del posconflicto, cómo se ha desarrollado todo este tema del derecho laboral. Bueno, hay que comenzar hablando un poco antes, con la Constitución de 1983. Acá en este punto fue donde se crearon unas directrices para ver cómo se podía mejorar el país. Esto incluía participación de los trabajadores en la repartición de utilidades, primas por antigüedad, indemnización universal y hasta bono para trabajadores. El problema es que todos estos trabajos que se han hecho para desarrollar y para mejorar el derecho laboral acá en este país han sido por presiones internacionales. Siempre ha sido, bien sea por la Unión Europea o Estados Unidos, para obligar al gobierno a hacer estas mejoras y con esto permitirles que puedan firmar tratados de comercio libre. ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicado a estudiar estos temas de posconflicto? Desde chiquito, desde que tengo memoria. ¿Y qué más nos puede contar sobre sus estudios? Bueno, sobre El Salvador en específico. Claro que sí. Ok, bueno, después de 1992 se creó el Foro de Concertación, en el cual se pretendía crear un lugar donde todos los actores pudieran establecer una conversación para desarrollar las políticas laborales. Esto evidentemente fracasó, ya que si no se hacen unas políticas de derecho laboral producto del consenso simétrico alcanzado por todos los afectados, estos convenios no pasarán de ser derecho positivo a ser derecho vigente. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Parar de que las políticas de derecho laboral sean impuestas por otros países y sean el resultado de una concertación entre las diferentes partes del conflicto. Segundo, y el problema más grave, como no se ha logrado generar un alto grado de formalización, como han dicho varias fuentes oficiales, donde es aproximadamente el 30%, se ha dañado el tejido social, lo que ha permitido la creación de las maras, que como todos sabemos es lo que tiene a este país sumido en una gran crisis. Bueno, Raimundo, muchas gracias por sus aportes y por sus estudios y tiempo dedicado. ¿Hay algo más que quiera agregar sobre el análisis al posconflicto acá en El Salvador? Bueno, pues evidentemente se pueden hacer mejores cosas y toca coger lo que se ha hecho, mejorarlo. No se puede abandonar y empezar otra vez de cero, sino hay que hacer una mirada fría y calculadora sobre lo que se ha hecho para poderlo mejorar y tener un mejor país en el futuro. En mi opinión, sus estudios son un poco críticos. Entonces le quiero hacer la pregunta, ¿cuál es su propuesta?
Bueno, pues evidentemente yo no tengo que proponer nada. Yo solamente vengo acá a dar una opinión de crítica desde un punto de vista externo. Es una Y meramente tarea del académico. gobierno encontrar las fórmulas para poder resolver el problema. Bueno, Raimundo, una vez más, gracias por su información y espero que siga Muchas avanzando con gracias. sus estudios. Sí, ya voy para el doctorado. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.